19 horas con 6 minutos, ¿cómo les va? Bienvenidas a Puntos de Vista. Tenemos 29 grados la temperatura ahora mismo en Asunción y el área metropolitana. Hoy me toca acompañarles aquí sola, le mandamos un saludo y pronta recuperación también a nuestro compañero Diego Marini. Estaba un poco complicado de la garganta, pero ya desde el lunes próximo les va a estar acompañando él también. Vamos a hablar de lo que se espera para este fin de semana. Fin de semana cargado de actividades, pero lo que concita la atención, por sobre todo en el ámbito social y político, tiene que ver con la movilización que se está preparando de parte de jóvenes que se han autoconvocado a través de las redes sociales, principalmente TikTok. Ahí estamos viendo algunos de los videos difundidos por estos jóvenes que tuvieron la iniciativa de, dicen ellos, replicar el modelo del grupo denominado Generación Z, un grupo de jóvenes que en Nepal había encabezado una protesta que derivó finalmente en el cambio del gobierno. Estos son algunos de los videos que se han publicado en redes sociales. La marcha, la movilización que están organizando este grupo de jóvenes, dicen ellos, sin ningún signo político en específico que los identifique, será para el próximo domingo, en horas de la tarde, el domingo 28 de septiembre. Desde la red social TikTok es que este grupo de jóvenes de la denominada Generación Z, es decir, jóvenes que han nacido entre 1997 y el 2012, se están organizando para movilizarse frente al Congreso Nacional. Ahí estamos viendo parte de lo que son los videos que ellos mismos difundían, decían somos el 99,9% de la generación, ahí estamos viendo. En Nepal, la Generación Z protestó hasta hacer caer al primer ministro. Ahora nos toca a nosotros los paraguayos, es lo que han publicado. ¿Qué dicen desde la Policía Nacional? Están preparando ellos un contingente de más de 3.000 efectivos policiales que estarán atentos y en las calles para poder evitar cualquier tipo de desmán que se pudiera generar a raíz de esta movilización que está siendo convocada, reiteramos, para el domingo frente al Congreso Nacional. Incluso han mencionado algunos jefes policiales que en esta marcha la policía va a realizar un operativo, un fuerte dispositivo de seguridad y establecieron hasta ciertas prohibiciones para esas fechas. ¿Qué es lo que dijo uno de los encargados de seguridad, el comisario Juan Agüero? Que recomendaron, obviamente, no portar armas de fuego, algo bastante lógico, armas blancas, objetos punzantes, los petardos también, o dispositivos que pudieran ser inflamables o causar incendios, pólvora, etcétera. Ellos, digo, la Policía Nacional, van a evitar que las personas que se congreguen en el microcentro de Asunción utilicen, por ejemplo, máscaras o algunas prendas que les llegue a cubrir el rostro. Eso es lo que han mencionado en parte de estos días, de estas últimas horas también, lo que tiene que ver con esta situación. Así que veremos qué es lo que ocurre. ¿Tenemos entrevistas al respecto? Vamos a escuchar lo que decía uno de los encargados del área de seguridad para lo que va a ser esta manifestación convocada desde TikTok por la Generación Z. La Policía Nacional está 100% en alerta, planificando todo para el operativo de la manifestación. Vamos a, así como dice la Constitución Nacional, todos tienen derecho a manifestarse sin afectar a terceros también. Todos los manifestantes que hagan su manifestación así como corresponde, pero pacíficamente. Nosotros le vamos a brindar la seguridad que corresponda. La Policía Nacional no está para reprimir, está para acompañar a la gente que se manifiestan y brindar seguridad también a la gente que no se pliega a la manifestación. Si alguna de las personas se sale de esa línea, la policía va a actuar, imagino, director. La Policía Nacional va a actuar de acuerdo a la manifestación de ellos, a consecuencia del comportamiento del manifestante. Bueno, ahí está. Lo que sí se permitirá es la aportación de banderas, de carteles también. Con esa situación no hay ningún tipo, estamos viendo. No queremos corrupción, somos el 99,9%, Generación ZPY, 28 de septiembre, 16 horas, frente al Congreso Nacional.
es en donde se estarán ellos congregando aquí en la ciudad capital. La senadora Lilian Samaniego también estuvo hablando respecto a esta convocatoria de manifestación. Reconozco que el sector político está descreído y hay un reclamo de todas estas áreas sobre lo que está pasando en el gobierno nacional y en el Partido Colorado. Esperemos que la manifestación del domingo sea con un mensaje crítico, respetuoso y con propuesta de soluciones. El gobierno que tenemos tiene aciertos y tiene desaciertos, pero es un gobierno legítimo. Bueno, ahí está. Se han publicado, de hecho, también por parte de estos jóvenes que se van a congregar en el microcentro de Asunción una serie de recomendaciones. Seguimos compartiendo algunos de los flyers bastante particulares. Decían, entre las recomendaciones, por ejemplo, figuraban asistir con doble pantalón, mangas largas, números de teléfonos también que estén anotados por la parte del brazo de las personas que asistirán y otros elementos más también en este caso. Muchos dicen, ¿podrá surgir alguna posibilidad de enfrentamiento o no? Dicen y llaman a ellos a una marcha pacífica y por sobre todo autónoma, es lo que han denominado. Han llamado a una conferencia de prensa, de hecho, en la tarde de ayer, en donde aseguraron que la gran mayoría son autoconvocados y que no están guiados directamente por un signo político. Parte de una jornada denominada 28S es lo que se va a realizar. En el marco de eso, esta manifestación. Y una de las voceras dijo que la protesta busca ser pacífica, que de ninguna manera se insta a cometer algún tipo de violencia y que sí, ellos denuncian que hay mensajes en redes sociales que están desvirtuando la naturaleza de la convocatoria, que están buscando que esto tenga alguna reprimenda y que pueda darse un escenario violento o poner en riesgo a personas inocentes. Ellos dicen que no será así, que se están organizando incluso para contar entre los jóvenes con voluntarios que hagan de primeros auxilios. Dicen también no respondemos a ningún interés ajeno, ni estamos financiados, así como se ha criticado en un primer momento. Hay una serie de exigencias que tienen ellos. Hablan del esclarecimiento inmediato, por ejemplo, del caso de los sobres del poder, como se denomina una investigación periodística, después de la salida de una exfuncionaria también del Gabinete Civil de Santiago Peña y supuestos sobres con dinero que tenían en Burú Villaroga. También se instaría a un juicio político contra el presidente y vicepresidente de la República, entre otros temas más. Ellos rechazan los constantes abusos de poder, el total abandono también de las instituciones públicas. Es lo que han reclamado en varios videos. Veremos si finalmente esto logra tener una convocatoria importante desde lo que tiene que ver con esas difusiones en TikTok y si esto logra finalmente llegar a las calles de manera masiva el domingo. Cambiemos de tema, tenemos que hablar de jubilados del Instituto de Previsión Social que volvieron a alzar la voz en estos últimos días, teniendo en cuenta una serie de reclamos. Principalmente ellos hablan de una nueva conquista, pero también apuntan a reclamos directamente que tienen que ver con la transparencia y un trato más digno. Los jubilados organizados estuvieron reuniéndose hoy frente a la Caja Central del IPS, celebraron la reciente resolución que autoriza el pago anticipado del aguinaldo, una especie de aguinaldo, en realidad es una bonificación extra que ellos reciben habitualmente en noviembre, pero dicen que gracias a la movilización del pasado 20 de septiembre fue aprobado con 2 meses de antelación. Consideran esto como una conquista, como un logro social importante, pero remarcaron que seguirán reclamando que dicho aguinaldo no sea objeto de descuentos, ya que representa un ingreso esencial para los adultos mayores que se han jubilado a través del IPS. Ellos aseguran que estas no son solamente simples quejas, sino pedidos fundamentados en derecho y experiencia.
que exigen transparencia también en el uso de los fondos de la previsional, reafirmando que continuarán movilizados en defensa de un trato justo y más digno. A todo esto se suma también que en los últimos días han mencionado la posibilidad de aumentar el aporte obrero patronal en un 1,25% para que el IPS tenga más dinero, para poder apalancar económicamente el pago de esta bonificación extra, llamada entre comillas aguinaldo para los jubilados. Desde la propia previsional, el presidente del IPS, Jorge Brites, ha descartado que vayan a aumentar el aporte obrero patronal en este sentido y dijeron que ellos tienen el dinero necesario con la ayuda del aumento de los aportantes en los últimos meses para poder brindarles este beneficio a las personas que ya se encuentran en situación de jubilación. Vamos a reclamar esa iniciativa de aumentar el aporte 1.5 para trabajadores, para empleadores y para jubilados. Quiere decir que el trabajador pasaría de 9 a 10,5 su descuento mensual. El empleador pasaría de 16,5 a 18 y el jubilado de 6%, que nos negamos luego ya, nos alzarían a 7,5. Nos oponemos. Nosotros sostenemos que si el IPS quiere aumentar ingresos por vía de aportes, tendría que atacar no al sector formal que ya hace el esfuerzo de estar en IPS pagando aportes, sino al sector informal que está en negro. Ahí es donde tiene que poner foco la administración del IPS para evitar, para disminuir un poco la escandalosa evasión patronal del 90%. De 700.000 empleos, 700.000 empresas en Paraguay, 80.000 lo matan en IPS. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no focalizan en esas empresas que están en negro? Ahí es donde están los recursos que IPS necesita, no encargar sobre la gente que ya hace el esfuerzo de estar en la formalidad. Y no solamente los casos de nepotismo, corrupción, críticas hacia los legisladores nos lleva a hablar del Congreso Nacional, porque en este caso nos vamos para hablar de un caso o de un hecho bastante particular. Redescubrieron un sótano de importante valor histórico en el Congreso. Incluso mencionan algunos historiadores que este sótano podría ser de la época colonial. Aproximadamente dataría del año 1750. Y los mismos historiadores señalan que pudo haberse usado este sitio como un lugar de almacenamiento en aquella época o una posible cárcel pública durante diferentes momentos de la historia. Sí, un sótano, una parte subterránea que dataría del siglo XVIII. Incluso algunos que les gusta o que gustan de la historia y por sobre todo de esas leyendas urbanas que se forman en torno a estos temas, algunos no descartan incluso que se conecte a través de túneles a otras casas históricas o que en algún momento por lo menos de la historia se hayan conectado entre sí. También indican que podría tratarse de una bóveda usada por jesuitas para almacenar alimentos. Es lo que mencionan. Vamos a escuchar lo que decían en este caso José Zamudio, él es director de la Biblioteca del Congreso, y Carlos von Horoch, que es historiador. Dato de 1750, posteriormente la última parte, comenta Alberto Duarte en su libro sobre el sitio histórico del Congreso, que la última parte del corredor se hizo en 1851, o sea, 100 años después de haberse iniciado. Este es un lugar muy histórico, porque acá nomás a 100 metros teníamos lo que es el convento de los jesuitas, ¿verdad? Después fue sede de gobierno con el doctor Francia, ¿verdad? Y como saben, su demolición en 1913. Ahora estábamos viendo que este sitio, ¿verdad?, conecta acá con otro, y ahí podemos ver que es un sitio de almacenamiento. No sabemos si en realidad es sitio de almacenamiento o con el tiempo eso se fue modificando, pero que es del siglo XVIII, tiene toda la pinta. Era para mantener alimentos, otro seguramente para tenerle a los esclavos,
¿verdad? Diferentes usos le habrán dado. Cárcel pública también. Cárcel pública, pero eso es en 1890, probablemente con el correr de las revoluciones de posguerra. Corresponde a una dependencia del antiguo convento jesuita, que en esa función fue construido, o sea, fue construido todo este complejo. Posteriormente, tras la expulsión de los jesuitas en la segunda mitad del siglo XVIII, esto se divide entre lo que va a ser el estanco de tabaco, que era un principal cultivo del Paraguay hasta la guerra de la Triple Alianza, y también cuarteles que van a ser protagónicos en la conspiración contra el gobernador Velasco, ¿verdad? El proceso de independencia del Paraguay iniciado el 14 y 15 de mayo. Y bueno, también fue Real Seminario del Colegio San Carlos. Posteriormente, durante la guerra de la Triple Alianza, fue Hospital Paraguayo, hasta que finalmente se evacuó a Asunción, y con la caída de Asunción en manos brasileñas fue Hospital de Sangre del Ejército Brasileño. 29 minutos, seguimos aquí en Puntos de Vista y hoy queremos plantear un tema sumamente importante y del cual muchos no conocemos, me incluyo realmente, y queremos saludar ya a nuestros invitados, porque hoy vamos a hablar de la retinosis pigmentaria, una enfermedad genética. Vamos a hablar de la baja visión también que representa esto. Por eso ya nos acompañan aquí nuestros invitados. Quiero empezar allá por la punta para el señor Bruno Figueredo. Él es de la Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual. ¿Cómo le va? Gracias, don Bruno, por venir. ¿Cómo está, Fer? Buenas tardes a los televidentes, ¿verdad? Para mí es un placer venir a formar parte de este programa y hablar sobre la baja visión. Gracias, gracias. También nos acompaña la señora Laura Verón. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Fernanda. Es un placer estar hoy día con ustedes. Gracias. Y también nos acompaña el señor Pascual Casco. ¿Cómo le va, Pascual? Muy buenas noches, buenas tardes, ¿verdad? Sí. Seguramente algunos todavía para nosotros que todavía no cenamos son buenas tardes, ¿verdad? Que estamos con la merienda. Sí, un placer de aquí de formar parte en esta mesa con usted y con toda la audiencia del canal. Gracias. ¿Qué es la retinosis pigmentaria? Sí, hay que explicar en términos simples para esa gente que no tiene un paciente o un familiar, un ser querido que está pasando por esta enfermedad. ¿Qué es? La retinosis pigmentaria es una enfermedad degenerativa, hereditaria, donde están involucrados genes, vamos a decirles, ¿verdad? Y afecta a la retina, a los conos y bastones. Y ahí te explico un poquito. Uno ya nace con esta enfermedad, pero se va manifestando en diferentes etapas. Hay casos donde se manifiestan en niños, generalmente también donde más se presenta es en la adolescencia. Sí. Y también en la adultez, ¿verdad? Y es una enfermedad degenerativa. Es una enfermedad degenerativa. Acá, por ejemplo, los tres tenemos retinosis, pero no vemos igual. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia? En tu caso, por ejemplo. En mi caso, yo, por ejemplo, tengo visión central. Yo veo como en un túnel. Okay. Veo como en un túnel. ¿Visión esférica? Algo por... yo voy perdiendo la visión periférica hacia adentro. Okay. Hacia adentro, sí. O sea, ¿qué ves alrededor todo? Nada. No se ve gris, no ves nada. Es lo mismo para perdón, Laura, para explicar así más detallado. Es como aquellos que juegan, saben el caballo de carrera, sí. Lo que se le pone ahí, entonces el caballo ve solamente la meta, más o menos. Sí. De esa manera es la visión de ellos dos. El de ustedes dos. Sí. Tú y yo también, Bruno. Yo veo bien de frente, pero las periferias no veo, ¿verdad? Me cuesta mucho los costados y perdí los reflejos. Claro. ¿Verdad? Yo tengo actualmente 43 años y se empezó a manifestar a los 28 más o menos, entre el 2008 y el 2012, que me diagnosticaron con retinosis pigmentaria. Pero esto fue, por así decirlo, no quiero usar la palabra empeorando, pero fue generando una degeneración, por así decirlo. Sí, sí. Empezó a molestarme paulatinamente, empecé a perder mis reflejos. Yo hacía deportes y ya se me perdía, jugaba fútbol y se me perdía el balón, jugaba ping-pong y ya se me perdía, ya los reflejos empecé a perder. O sea, alguien venía de costado y vos como que no... Sí, a veces vos me saludás
frente mío yo no te doy, yo me tengo que colocar bien para pasarte la mano, ¿verdad? Entiendo. Y los costados yo tengo que girar totalmente para verte. Claro. Así vamos a hablar, yo tengo que girar totalmente para verte. ¿Y en su caso, Pascual? Y en mi caso tengo también un poco la visión central, pero está más dañada la visión central. En mío el área periférica, o sea, yo por ejemplo de frente sí, te veo el rostro, pero de repente no puedo, tengo que buscar lados como de costado para poder distinguir el rostro de la persona que me está hablando, ¿verdad? Usted no puede mantener la mirada, el famoso la mirada fija y recta. O sea, tiene que mover la cabeza. Mi ojo, nada. Ah, el ojo. El ojo, no hace falta mirar. Yo, por ejemplo, una forma de decirte, yo miro acá centralmente, pero veo todavía los costados que están. Yo, por ejemplo, ya no. Es lo contrario, porque nosotros vamos perdiendo, como vos dijiste, al ser degenerativa, vamos perdiendo la visión lentamente, ¿verdad? Hasta que generalmente llega a una ceguera. Pero eso quería consultar, ¿se puede llegar con la retinosis pigmentaria a una ceguera total? Sí, se puede. Y hay muchos casos en nuestro país. Muchísimos casos. Según la estadística del INE, del censo anterior, existen 300.000 personas con discapacidad en Paraguay, de las cuales visuales son 175.000 personas con discapacidad visual. Si nosotros vamos a hacer una estadística de personas con RP, teniendo en cuenta que la retinosis pigmentaria es una enfermedad rara. Sí. No se conoce. Al ser rara es por la poca prevalencia que tiene. Entonces, usando una estadística general, habría en Paraguay 1.500 a 2.000 personas con retinosis pigmentaria. Y a nivel salud pública, ¿qué tenemos para ofrecerle a la gente? O sea, en el caso de ustedes, viendo de su experiencia, ¿con qué se encontraron cuando, por ejemplo, en tu caso, Bruno, empezaste a perder esos reflejos, fuiste a consultar a un hospital público, tuviste esa respuesta rápida? No tuve esa respuesta rápida. Iba a consultar a IPS y primero me decían que tenía astigmatismo o que tenía miopía, pero no eran ninguna de esas enfermedades. O sea, te diagnosticaron mal. Me diagnosticaron mal, porque yo seguía con las molestias, hasta que en el 2012 más o menos una doctora de nombre Noris me había diagnosticado esa enfermedad. ¿Y ustedes, en el caso de ustedes, cómo ven? Tema salud pública, puntual. Yo, por ejemplo, mi diagnóstico fue en el 2016, 2017. Pero como dices, yo también pasaba con lo mismo que pasaba el señor Bruno. Iba, consultaba, ¿verdad? Y no le atinaban, ¿verdad? Hasta que fui nuevamente al doctor Pablo Civils, que es el encargado, es uno de los mejores retinólogos que tiene hoy en día el país. Pero en la parte privada, me pidió hacer algunos estudios como es el electroretinograma, ¿verdad? Que en aquel momento, en el 2000, te hablo ya en el 2010, 2009, perdón, era un poco muy costoso, muy elevado. ¿Y no encontraste en el sistema de salud? No encontré en el sistema de salud. ¿En público no? No, en público no. Entonces, inclusive cuando me diagnosticaron en el 2017, sí, hice el electroretinograma en el sector privado otra vez, pero ya con un costo mucho menor porque ya varios centros ya estaban teniendo ese tipo de estudios. ¿Y saben cuánto puede llegar a costar hoy en día ese tipo de estudios? ¿Tienen una idea por lo menos? Sí, voy a hablar un poco en términos generales. Al ser una enfermedad rara, no se conoce, ni los oftalmólogos, retinólogos no conocen. Entonces, cuando vamos a consulta, no salimos lastimosamente con un diagnóstico certero, ¿verdad? Claro. Por eso te mandan estudios. Y al ser una enfermedad genética, nosotros requerimos de un examen genético. Ese examen genético lo que arroja es el gen que causa la enfermedad. Sí. Entonces, en Paraguay no existe el examen genético, lastimosamente, no existe una genetista de la visión, de salud visual. Y te puedo seguir nombrando que tampoco hay estudios. Todos los estudios acá en Paraguay para la salud visual tiene que ser en un privado. Claro. O sea, en el público no. Nada. O ¿solamente te diagnostican mal, podríamos? Sí, es muy importante por eso, porque como te decía, como es una enfermedad que casi no se conoce, que hoy día sí los oftalmólogos están un poco más al tanto, de repente con los estudios que te mandan a hacer, confirman la parte clínica, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué pasa con los pacientes? Y me pasa mucho que yo voy a una consulta privada porque tampoco tenemos la opción de
aparte del hospital de clínicas, no hay en otro lugar, un lugar donde podamos acudir, donde existan especialistas. ¿Y todos siguen en el hospital de clínicas hasta el Yo me diagnosticaron justamente en el hospital de clínicas ya. Ahí había algunos estudios que en aquel momento no había en el sector. Yo también, como era aportante del IPS y no encontré en el IPS, tuve que aparte en el privado. Luego, por bendición de Dios, por gracia de Dios, por verdad, tuve la oportunidad de ingresar. Soy funcionario del hospital de clínicas, ¿verdad? Y tuve la bendición de ahí y estoy siguiendo mi tratamiento ahí muy... Por ahora, por lo menos, ya está, como dice acá la compañera, es el único dentro de la parte pública que vos te vas y vas a ver la cantidad de números que sacan la gente para consultar. Es impresionante, ¿verdad? Porque es el único, por ahora, que como ella nombró, es la parte pública que está más preparada para estos tipos de diagnósticos de enfermedades raras. Bruno, y ustedes que tienen esta Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual, ¿hay conversaciones con el Ministerio de Salud, con algún otro hospital, con gente del IPS para hablar de este tema? No tenemos acercamiento con los entes públicos. Más bien tenemos con la Fundación Visión. Okay. A mí me diagnosticaron en el 2012, pero me declaré con discapacidad en el 2020 por la CENAIS, ¿verdad? Y me operé, esta enfermedad ocasiona cataratas, ¿verdad? Sí. Y me operé cataratas en la Fundación Visión. Desde el 2019 que consulto en la Fundación Visión. Y ahí los gastos... Ahí los costos son... tiene un costo... ¿Mínimo o no? A veces mínimo, a veces importante, ¿verdad? Depende mucho de su acción social. A veces conviene, ¿verdad? Claro. Está más o menos en el rango del mismo precio del hospital de clínica en cuanto a estudios. ¿Cuánto puede costar un estudio? Más o menos, por lo menos. Y 500.000 guaraníes está una OCT. Eso es para saber qué grado de visión es lo que estamos manteniendo, ¿verdad? ¿Cuál es la parte afectada? Es una tomografía, prácticamente. ¿Hay medicamentos que se tienen que consumir o no? Lastimosamente la RP no tiene cura. Hay muchas investigaciones, hay un grupo de 280 donde se están realizando ahora investigaciones en otros países, pero hasta hoy día no tiene tratamiento, no tiene... cura, nada, no podemos corregir con lentes, con nada. Sí es muy importante, según lo que entendemos y lo que nos explican los especialistas, porque tenemos la oportunidad hoy día de escuchar especialistas de otros países, vitaminas, ¿verdad? O suplementos, como la luteína, el omega 3, pero siempre uno tiene que consultar y seguir las indicaciones del oftalmólogo. Bueno, queremos seguir hablando de este tema, es sumamente interesante, desde para personas que van sintiendo algún cambio en su visión, como también para padres que por ahí tienen ya problemas con sus hijos. Les pedimos un ratito porque queremos hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos hablando del tema. Retinosis pigmentaria se llama esta enfermedad degenerativa de la cual poco se habla. Seguimos en Puntos de Vista hablando de un tema poco conocido, decíamos cuando nos íbamos a la pausa, pero sumamente importante hacer la difusión de lo que es la retinosis pigmentaria, una enfermedad que puede producir baja visión e incluso una pérdida total de la visión. El señor Bruno Figueredo de la Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual nos estaba contando antes de entrar al aire lo que tiene que ver con el uso del bastón y cómo cuesta, don Bruno, también que la gente, como decíamos... Concientizar a la gente. Concientizar y que te crea, ¿verdad? Porque una cosa es la baja visión y la gente de por ahí visibiliza más la situación de una persona que es completamente ciega, ¿verdad? Sí. En realidad existe la ley 7093, ¿verdad? Sí. Que habla acerca del uso del bastón, ¿verdad? En Paraguay existen 3 bastones, ¿verdad? El que es blanco totalmente, que es de la ceguera total. El blanco con la franja roja, que es sordo ceguera. Y el bastón blanco, pero con una franja verde, que es la baja visión, ¿verdad? Que no es muy conocida, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos unos pins que identifican la baja visión, ¿verdad? En el caso, sabemos que el bastón blanco es símbolo de independencia, ¿verdad? Para la persona con ceguera, ¿verdad? Pero en el caso que una persona con baja visión utilice estos pines, también se debe considerar por ley, ¿verdad?
pero sufrimos mucha discriminación, más bien con la gente del transporte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren alzar a las personas con discapacidad visual. No sé si a todas, ¿verdad? Pero en mi caso, por lo menos, pasan de largo, ¿verdad? Por el tema de la ley. Y por el tema de la gratuidad del pasaje. Claro, porque no les van a cobrar. Sí, pero el Estado entra dentro del subsidio. Subsidio, o sea, es la ley 6556 que habla acerca de la gratuidad del pasaje dentro del territorio nacional, ¿verdad? Claro. O sea, perdón, Bruno, si yo veo que una persona está en la calle con un bastón similar, por ejemplo, al que usted tiene, o que tiene una franja verde en medio de franjas blancas, yo tengo que saber que es una persona que tiene una visión baja. Una visión o sea, que ve, pero a la vez que no ve. Claro. O sea, no ve el 100%. No ve el 100%. Yo, por ejemplo, tengo una pérdida del 45%. Y me decían ustedes, Laura y Pascual, son víctimas de esa discriminación que decía Bruno. Sí. La gente no les cree. No nos creen porque nos ven. Por darte un ejemplo, este puede ser el celular. Como yo tengo visión en túnel, yo logro ver el celular. Pero yo no veo los costados arriba ni abajo. Entonces te dicen, vamos a decir en guaraní, oye, ya ponte, ¿por qué te haces pasar con el ciego? O de repente no ven con el bastón. Y yo aparte, el lente no tiene nada que ver con la enfermedad, tengo miopía. Claro. Entonces, de repente yo centro la mirada hacia la persona que me habla y me dice, ¿y cómo es que no ves o tenés una baja visión? Yo tengo una baja visión, pero esa visión que hasta ahora tengo me permite todavía distinguir rostros, ¿verdad? Claro. Entonces te dicen, te haces. Y el anteojo que yo tengo, por ejemplo, como está diciendo, es nada más para proteger, tipo filtro, por las luces, ¿verdad? De día me protege mucho de los rayos del sol, ¿verdad? Que es moleste, como estaba diciendo el señor Bruno hace rato. Nosotros, por ejemplo, el sol cuando está muy fuerte, parece que se sube una nube, parece del suelo, pero vemos así, entonces eso me protege con esto. Y también de las luces LED, las luces más fuertes, ¿verdad? Las luces acá del propio estudio. Del propio estudio, ¿verdad? Que protege. Veo como, yo por ejemplo veo con un filtro amarillo, o sea, yo veo todo amarillo, pero a mí me protege para que yo pueda visualizar un poquito mejor más a las personas que están enfrente de nosotros. Y lo que no es solamente de ser de cosas, sino que te dicen en guaraní, para hacerte pasar mal del bullying, a una vez te pasan un billete de 100 y te dice, este es 10.000. O viceversa, te pasan un 5.000 y te dicen, este es 20.000, pero vos sabés que es 5.000 y después vos le pillás y te dicen, ¿y cómo sabes? ¿Cómo pillas? O sea, que si ves. Si ves, se hace, oye, ya ponte o coge, me hizo te dice 1.000, ya me no identifica y para te dicen en guaraní, ¿verdad? Claro. O sea, esos son los bullying que normalmente pasamos, ¿verdad? Cotidianamente, pero yo por lo menos ya lo tomo como algo rutinario, ¿verdad? Bueno, no saben, no están educadas, o sea, yo tengo que volver, o sea, nosotros lo que queremos hacer es, y estamos buscando es educarles a las personas para que nos traten, ¿verdad? Porque falta de educación, como usted dice, Fernanda, de que no es un tema que se habla todos los días, ¿verdad? Hay muchas enfermedades raras que salen y se hablan, hay informaciones, hay seguimientos, pero de la retinosis por lo menos es una enfermedad que prácticamente no se habla. Y agradecemos, ¿verdad?, al canal que nos abrió, ¿verdad?, las puertas, en especial el programa Punto de Vista, para poder venir por lo menos a explayar este tema, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer la gente que por ahí le llama la atención? O que ellos mismos, porque acá me decía el señor Pascual y ustedes también, nosotros nos sentíamos como peces raros, como personas que éramos los únicos en el país que teníamos esto y nos fuimos juntando, generamos esa comunidad y ahí nos dimos cuenta de que somos muchos. Si hay gente que está viendo, señora Laura, y que quiere contactarse con ustedes, ¿cómo puede hacer? Nos pueden contactar a través de las redes, estamos como Retinosis Pigmentaria Paraguay, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube, también estamos en TikTok, donde constantemente estamos informando, ¿verdad?, sobre avances, todo lo que sea una información válida para que las personas puedan conocer más sobre la enfermedad, ¿verdad? ¿Y por parte de la Unión Nacional, Bruno? Sí, nosotros también tenemos una página en Facebook que es la Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual. ¿O puedo dar mi número? Sí, claro. Contactar al 0981 16 13 59. Yo soy Bruno Figueiredo de la UNPDB. ¿Puede
repetir el número, por favor? Sí, 0981 16 13 59. Okay. Tenemos también un número de la organización, ¿le puedo? Sí, claro. ¿Le puedo sin lente? No. El número de la unión es 0983 320 032. 0983 320 032. 032. Ahí está. Sí. Espectacular. Bueno, podemos dar también el número de WhatsApp de retinosis, por favor, que es el 0984 420 919. Para cualquier información, cualquier apoyo. Esta asociación fue creada justamente para que ninguna persona se sienta sola a atender esta y hoy día ya no somos solamente RP, tenemos otras personas con otras patologías. Claro. A ver, porque fueron varios números de teléfono. Ahí estamos poniendo uno en el Zócalo, que es el 0983 320 032. Sí. Ese es uno de ellos. De la UNPDB. Es de la UNPDB, entonces. Sí. Y también están en las redes sociales, Retinosis Pigmentaria Paraguay, para que la gente entre, se informe. Es sumamente importante también poder visibilizar. Ahí le están llamando también al aire, seguramente alguna persona interesada. Sí. Y ahí estamos compartiendo el otro número, el 0981 161 359. Sí, 16 13 59. 16 13 59. Ahí está. Entonces les agradecemos muchísimo. Esperamos realmente por sobre todo que esto llegue a los oídos y al interés por sobre todo del Ministerio de Salud, para que se tomen cartas en el asunto, porque es sumamente importante y necesario por sobre todo que esto tenga un acceso por sobre todo desde el sector público también para la gente que no tiene esa posibilidad de pago, ¿verdad? Sí. Así que les agradecemos muchísimo a los tres, lastimosamente nos hemos quedado. No te preocupes, no. Muchísimas gracias por el espacio. Y no se sientan solos, a todos los que no se sientan, estamos ya nosotros, si yo estaba solo, encontré 2 personas más y vas a encontrar más personas aquí. Totalmente. Acá traje unos trípticos para repartir. Bueno, ahí vamos a estar compartiendo entonces también con todos los compañeros de paso para generar esa conciencia entre nosotros mismos. Les agradecemos muchísimo a los tres, son muy valientes por venir porque no es fácil dar el testimonio incluso en televisión, ¿verdad? De exponerse de esta manera, así que gracias. Tenemos que hacer una breve pausa y volvemos ya netamente para el cierre. Nos vamos despidiendo, que tengan todos un buen fin de semana largo para muchos. Quédense en la señal de C9N porque a continuación viene Judith Colexa con Cuap.